Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y en este momento me imagino que todo el gabinete del presidente Lasso está movilizado en resaltar la situación política, en defender la situación política de cara a este momento que se está viviendo en el juicio político. Milton, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, podemos hablar de todo un poco, siempre abierto para dar información a la ciudadanía y empezando justamente por lo político que además trasciende para que cada una de las políticas públicas que el gobierno nacional lleva adelante tenga la posibilidad de estas ser ejecutadas de manera eficiente. Cuando usted tiene sobresaltos en el ámbito público como el que vivimos, sin duda retrasan muchas de las acciones que lleva adelante un gobierno nacional. Lo que vive la Asamblea Nacional es, yo podría decirlo, históricamente burlesco. Vea usted, Milton, y vamos haciendo una valoración sensata de lo que vamos viviendo. Creo que hay un problema gravísimo en los asambleístas que no leen, ¿no? Y si por ahí leen, no entienden. Y si algo logran entender, ¿no? Se confunden. Y si por alguna suerte del destino no se confunden, mienten. Y le voy a ir detallando cada uno de los pasos que vive este momento el país. Le están acusando al presidente de la República, nada más y nada menos, que aquellos que tienen a un expresidente de la República prófugo, a un vicepresidente que acaba de salir de la cárcel, a más de 20 ministros de Estado imputados, muchos de ellos presos, ¿no? Asambleístas prófugos. Ese grupo es el que le enjuicia al presidente de la República y le enjuicia sobre un caso de supuesto peculado, porque la Corte Nacional ha dicho la posibilidad de existencia de responsabilidades políticas sobre un presunto peculado, muy lejano a lo que aprecian también algunos de ellos para justificar esta barbaridad institucional. Y le acusan de un contrato suscrito en el año 2018, renovado en el 2020 y renegociado, que es la palabra clave, ¿no? Renegociado en el periodo de gobierno nuestro, pero sobre la base de una recomendación de la Contraloría General del Estado. El documento madre que presentan como prueba es un informe de Contraloría que tiene 13 recomendaciones, de las cuales en ninguna existe ninguna responsabilidad penal, ni indicios de peculado. Existen responsabilidades civiles y administrativas, pero que han sido determinados a los funcionarios que tienen responsabilidad sobre eso. El precedente de darse, que no va a ser el caso, pero que se hubiese dado en el caso que al presidente llegasen a juzgarle así, es nefasto, porque el presidente entonces tendría que responder lo que el ministro de Inclusión Económica y Social hace, cuando la responsabilidad política es mía, pues, históricamente. El presidente tendría que responder lo que hace el ministro de Transportes y Obras Públicas. Sí, se lo hay que responder en términos de responsabilidad de Estado, pero la responsabilidad para un juicio político es de cada ministro de Estado, pues, y la responsabilidad penal, civil y administrativa en el control del manejo de la cosa pública, que lo determina la Contraloría, es para cada funcionario de Estado. De lo contrario, ya me imagino yo que vengo a ser ministro, ¿no? Y no tengo ninguna responsabilidad política porque todo la cargamos al presidente. Eso es imposible. ¿Usted cree que el presidente sortee este momento complicado? Bueno, lo vamos a lograr porque yo creo que he podido percatarme. Yo fui legislador, Milton, y yo pero tengo la sensatez, la certeza y la hidalguía para decirle que fui un legislador que fiscalicé, pero leyendo, pues, para saber exactamente lo que digo y lo que propongo. En el último debate que tuve en un medio de comunicación televisivo del país, con la interpelante, la asambleísta Veloz, le exteriorizaba una necesidad de lectura comprensiva, de un curso intensivo de lectura comprensiva, lo dice públicamente, lo ratifico ahora, porque no comprenden, no entienden, o sea, de verdad, imputaba al presidente un delito inexistente, y decían en aquel día, y si ustedes pueden revisar, porque está encolgado en mis redes varias de estas argumentaciones, decía, la Corte Nacional de Justicia ha determinado la existencia de un peculado, mentira. Mentira, o están mintiendo, o se confunden, o les falta lectura comprensiva. La Corte dice textualmente, es más, dice, no podemos imputar un delito como el de peculado porque esto le corresponde a la justicia ordinaria. Tampoco podemos presumir la existencia de una responsabilidad política porque esto le compete a la Asamblea Nacional. Lo que nosotros decimos como Corte Nacional es que existen
un hilamiento, más o menos ese es el término que determina la Corte, ¿no? Conductual para que pueda presumirse la posibilidad y en ese contexto la Asamblea pueda viabilizar un juicio. Juicio que no se extrae, Milton, no se extrae ni de lejos en la posibilidad de llevar un proceso de esa naturaleza. Estamos en la Constitución 2008, no la del 98, en la que en la 98, cuando se puso una bomba en el SOT, en el sistema de oleoducto transecuatoriano, la Asamblea Nacional o el Congreso de entonces juzgó a un ministro de Energía y Minas por la explosión de un SOTE. Me explico, ahora estamos en un proceso en el cual el Estado de Derecho determina la existencia de un juicio y el juicio tiene que llevarse con pruebas de cargo, de descargo y que tienen que ser probadas. O sea, ya, como le pregunto como es legislador también, ministro, ¿qué piensa usted cuando muchos asambleístas opositores dicen, lo que pasa es que aquí no es importante si el presidente cometió o no cometió peculado, este es un juicio político, nosotros no somos juzgados para decidir si el presidente cometió un delito penal? ¿Qué le viene a usted cuando otros dicen, no importa, aquí le vamos a destituir al presidente hasta por los bonos Brady? Claro, que tenga lo que tenga, cuidado que también hay responsabilidades. Cuando yo le enjuicié al ex presidente del Consejo de la Judicatura, Milton, Verónica, créanme que lo que les digo es constante en la memoria de varios legisladores que conmigo compartieron, Fernando Callejas, Héctor Yepes, Roberto Gómez, Patricio Donoso, Yanine Cruz, etcétera, de mi bloque, que mantuvimos, aquí está Leonardo que me acompaña, manteníamos reuniones constantes en las cuales mis colegas legislativos argumentaban varios temas para saber si suscriben o no aquel juicio, porque eran conscientes de los procesos de repetición que viene cuando uno actúa mal en términos legislativos, o sea, a cuenta de patente de corso, porque tienen inmunidad parlamentaria y porque tienen competencia de fiscalizar, pueden fiscalizar porque lo que se les venga en gana, perdón la procacidad de mi expresión, pero ese no es el camino. Entonces, vamos por partes. Sí, señor, son dos hilos conductuales distintos. Uno es lo político, otro lo penal. Nadie desconoce aquello. Pero la Constitución de la República establece plenamente para el enjuiciamiento del presidente tiene que existir, ¿no? Digamos, para el enjuiciamiento del presidente es por peculado, lo cual indudablemente tiene que ser demostrado el peculado también en el ámbito legislativo, lo cual no existe. Fíjese usted al asambleísta Cuero decir algo que es de replay. Nosotros no tenemos que demostrar que ha habido peculado. A ver, nadie le está diciendo que la asamblea meta preso, porque eso es un ámbito penal, pero que tiene que demostrarse la existencia del delito para que eso además trascienda a lo penal como tal. Tiene que hacérselo, si no mañana. Simplemente yo digo, existe la ruptura de una puerta de un CDI, enjuícieselo al ministro de Inclusión Económica y Social. O existe este momento una mala, han llevado mala bitácora del Palacio de Carondelet y eso significa que puede haber indicios de haber permitido entrar a gente que era indeseable, enjuíciese al presidente de la República. Por lo tanto, Milton, no estamos hablando de un tema de defensa del gobierno del Ecuador nada más. Se defiende la institucionalidad democrática del Estado ecuatoriano y su historia. 8:35, estamos conversando con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, para continuar con este tema, en un caso hipotético que el presidente salga bien librado de este juicio político, sin duda estará debilitado su gobierno. Yo le pregunto cómo llegar a un acuerdo de gobernabilidad y cómo atender las necesidades de los más necesitados. A ver, vamos por partes, Verónica. Yo creo que primero, más allá de que el presidente salga bien librado, tiene que la institucionalidad y la democracia del país salir bien librada de un juicio tan absurdo, tan, yo diría, falto y escaso de intelectualidad política, legislativa y legal como el que se está dando. Segundo, yo creo que lejos de salir debilitado, yo creo que en estos tiempos el gobierno ha recuperado un espacio de credibilidad alto, y le digo con mucha propiedad, porque el ecuatoriano también ha tenido la posibilidad de hacer un símil comparativo entre lo que vive con ese show, con esa barbaridad en donde la vicepresidenta de la comisión acusadora al presidente de la República, la señora asambleísta Mireya Pazmiño, con nombre y apellido, suscribe, ecuatorianos que hoy nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación, suscribe un informe de la Comisión de Régimen Económico hace un año atrás, en la cual dice exactamente por lo que hoy día le acusa al presidente. Defiende el contrato de Amazonas Tankers, ¿no? Defiende y suscribe esa defensa manifestando el accionar de Propec exactamente por lo que hoy quiere darle la vuelta, indicando de que se había confundido y que los equivocados era Flopec y no ella. Pero mire usted, a ese nivel de legislación nos hemos sometido. Entonces,
¿Salir debilitados, Verónica? Creo que no, en mi particular forma de ver y lo que he tenido un poco de elementos de convicción para decirle lo que le acabo de manifestar. Segundo, a partir de ello y de ese fortalecimiento, es indudable que dejan lecciones. Y esas lecciones es de que tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad con las fuerzas políticas en el Ecuador. Indudable. Y yo he sido de aquellos que he promovido internamente que aquello pase, porque este Ecuador es de diversidad en todo ámbito, cultural, geográfico, demográfico, ¿no? Pero también es de diversidad política. Y hay muchos que pueden pensar distintos a nosotros, pero no estar equivocados, como nosotros, pensar distintos a ustedes y no estar tampoco equivocados porque perseguimos bienes comunes. Y en ese contexto creo que existen fuerzas políticas en el país que van a permitirle un grado de gobernabilidad al país en los próximos 2 años. Eso sin duda. ¿Para qué? Para profundizar, no para empezar, políticas de carácter económico y sociales que sigan en el camino de la mejoría del país. Porque lo que no le perdonan este sector político al Ecuador es al presidente Lazo, es de que hayamos combatido el narcotráfico que fue no solamente permisivo, sino aupado en la época del expresidente Correa, ¿no? Y además también permisivo que me importiste en los últimos años en el gobierno del presidente Moreno. Y nosotros hemos combatido con fuerza. Ese combatir por fuerza es lo que les ha puesto sobresaltados y tenemos una realidad que la estamos combatiendo. Difícil, pero la combatimos. Pero ahora déjenme darle datos. Tenemos en este momento una caída de la pobreza del 32% al 25%. Nadie quiere reconocer aquello, ¿no? Una caída de la pobreza extrema del 14.7 al 9%. Este último dato, avalado no solamente por el INEC, sino por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organización que ideológicamente no es liberal, por cierto, un detalle importante. Tercero, hemos logrado las ventas más altas de la historia del Ecuador, 225.000 millones de dólares en el año 2022, que comparado con el año prepandémico crecimos en más del 18%. Tuvimos en el último feriado, Milton, ¿no? Una movilización, según el Ministerio de Turismo, de 2,5 millones de ecuatorianos y un gasto de 85 millones de dólares en ese feriado. El Ecuador estará mal económicamente bajo esa perspectiva que acabo de mencionarle. Bajamos del 7% al 1.5% en el déficit presupuestario. Cancelamos 175 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, 300 millones de dólares al IES. Y digo esto porque los mismos medios de comunicación, incluyendo ustedes y con justo derecho, cuando otros gobiernos no transferían los fondos a los gobiernos autónomos, no pagaban al IES, decían, qué bárbaro el mal manejo de la economía. ¿Cómo puede ser posible que un Estado sea tan irresponsable? Hoy que lo hacemos, no es tan meritorio. Logramos 445.000 nuevos empleos adecuados. ¿Sabe quién dice esa información? El INEC, la misma institución que en enero del año pasado manifestó que el Estado había perdido 163.000 empleos adecuados. La oposición y varios gente de la opinión pública sacó esa información del INEC y dije, miren cómo ha caído el empleo. Y claro, ahora la misma institución dice, creció en 445.000 y lo que escucho dice, pero eso no se siente. A ver, de sentir y de percepción no podemos vivir, pues, Milton, porque las percepciones, ¿no? Son como el sistema respiratorio, todos tenemos uno distinto. 18 millones de percepciones distintas. Las realidades son los números que le acabo de dar. Hablemos ahora entonces de un poco la atención que está dando el MIES en estos momentos complicados para ciertas zonas del país afectadas por el invierno. Por ejemplo, en Alausí se han recuperado cadáveres, si no me equivoco, la suba ya van 44. 43 de la última información. Ya, yo tengo 44 porque ayer se recuperó uno. En fin, hablemos de las personas que quedan, de las zonas afectadas, de la zona de Huigra que también fue evacuada y cómo está la atención. Mire, hemos tenido 43 puntos a nivel del país que a través de la Secretaría de Riesgos y las diferentes instituciones le hemos calificado como neurálgicos. 43 puntos, Milton, que hace una similitud a lo vivido el año pasado, en donde también tuvimos lamentablemente un sismo en Esmeraldas, ustedes recordarán, con casi 1.317 damnificados. En esta ocasión tuvimos un sismo que afectó a las provincias de Guayas, a mi provincia de La Suay, pero particularmente a la provincia de Lora, en donde además tuvimos a 10 de los 14 fallecidos por este sismo. El año pasado tuvimos igual deslaves, como el caso de la Gasca aquí en Quito. Hoy tenemos penosamente el deslave suscitado en la ciudad de Alausí y puntos producto del crudo invierno en todo el país que ha generado muchos daños estructurales y por supuesto también daños de carácter humanitario.
Sin embargo, las dos instituciones que de manera inmediata, por disposición del presidente, dan una cobertura en estos casos es la Secretaría de Riesgos y nosotros como ministerio. Milton, Verónica, nosotros hemos actuado de manera agenciosa inmediata. En este momento tenemos identificados solo para el tema de la UCI alrededor de 1.034 personas afectadas y 581 personas, perdón, damnificadas 1.034 y 581 afectadas. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Nosotros consideramos damnificados aquellas personas que no pueden retomar una actividad normal, que su vivienda fue dañada, su vivienda fue destruida, sus electrodomésticos fueron dañadas por la época invernal, por sismo, por deslave. Afectados son aquellos que sin que se les dañe su vivienda o sus bienes, ¿no? Pero generan una afección. El dueño de una tienda que alrededor del deslave no ha podido retomar su actividad normal de comercialización. ¿Qué diferencia lo uno a lo otro? A ambos generamos una protección inmediata, casi 1.500 personas con protección social por parte del Estado ecuatoriano, en Alausí particularmente. Pero a quienes sí les entregamos bonos es de esas 1.034 personas damnificadas. Sin embargo, debo contarle, y aquí quiero hacer un anuncio, que ayer en la tarde nos enteramos que ha sido ya aprobado. En el Programa Mundial de Alimentos han sido aprobados la entrega de bonos también humanitarios y alimenticios para complementar. ¿Quiénes van a ser beneficiarios? Aquellos afectados, aquellos que no tienen beneficio por parte del Estado, de tal forma que se genere una cobertura integral. En principio, solamente Alausí estaría cubierto en este momento. Ojalá continuemos en estas conversaciones con PMA para que este bono se vaya ampliando para los diferentes puntos en donde también tenemos tanto damnificados como afectados. Usted está hablando de las personas afectadas por el invierno y por el sismo en Machala, en el Oro. Así es, por el sismo, que lamentablemente las tres provincias fue donde más se generó daño, y también por el invierno en donde todavía tenemos, Milton, y le debo decir que no han parado las lluvias, ha ¿Cuántos sido mucho más afectados crudo. y damnificados por el invierno? Bueno, vamos a llegar, de acuerdo a los cálculos, que tendremos más de 2.300 damnificados a quienes le daremos la cobertura económica con el bono de contingencia, pero seguramente llegaremos a más de 4.000 personas. El año pasado no llegamos a 2.000 personas a nivel de damnificados, pero ojalá en este año nos siga acrecentándose. Lamentablemente las lluvias siguen presentes, los puntos de quiebre por esta situación son inmediatos. Acabamos de tener a la madrugada de hoy un problema también sísmico en la isla Puná, a la cual, para coincidencia, el día de mañana yo estoy viajando para entregar los bonos de contingencia del sismo pasado. No voy a aprovechar, como lo dije en otro medio de comunicación, en que mi presencia ya por el tema de los bonos también me permite evidenciar y entregarle un informe completo al presidente sobre los eventuales daños que se han presentado en este momento.